Amigos, tenemos 11 confirmado ya y este 11 viene con varias sorpresas y es que el profesor Gorosito ha trabajado una diferencia en el sistema, algo que veníamos proyectando de hace algún tiempo, sin embargo no se había dado de este modo. Normalmente el profesor Gorosito había estado manejando 11 base en base precisamente a lo que ha sido las últimas participaciones. Ustedes han visto lo que fue el partido ante el Lens Atlético, lo que ha sido el partido también ante Cusco incluso, el partido ante Boca Juniors también, incluso el partido contra Nacional, donde digamos que la variación dentro del equipo no había mucha, sino que normalmente se manejaba un equipo base y desde ese lado creo que muchos de nosotros terminábamos por poner prácticamente el mismo 11, aunque de forma posible empezábamos a pensar en otras alternativas. Sin embargo, el profesor Gorosito ha puesto el siguiente 11 que vamos a ver en pantalla y ustedes van a notar que este es un 4-4-2. Esta información sale de Gabriel Pacheco, periodista que cubre para A Presión todo lo que es el entorno de Alianza Lima. Y esto es algo que se ha trabajado en el último entrenamiento que ha tenido Alianza Lima junto con el profesor Gorosito. Posteriormente a esto vamos a estar viendo el funcionamiento de cómo se estaría plasmando esto, digamos, en campo, cómo entendemos nosotros que va a funcionar los movimientos en el equipo y veremos qué es lo que nos tiene preparado el profesor Gorosito. Pero bueno, vamos a empezar primero desde el arco. La primera novedad desde el arco. Campos por Vizcarra. Vizcarra que en cierto punto ha tenido cierta, digamos, sombra de duda en lo que ha sido su actuar en los últimos partidos y es que a veces, como lo va a decir Enrique La Rosa en Fútbol Champán, programa que normalmente se da por las mañanas en YouTube, él va a mencionar que es un poco ortodoxo en la forma en la que tapa. Hay algunas ocasiones en las que un poco de forma extraña es la forma en la que Vizcarra ataja, pero pues desde ahí creo que ha partido un poco la forma en la que el hincha ha venido teniendo algunas dudas sobre la participación de Vizcarra. Y ahora, hablando de eso precisamente, creo que deberíamos decir que la participación de Vizcarra en muchas ocasiones incluso fue cuestionada y venían mencionando que mejor estuviera Campos. Ahora, en este partido en la que Campos de repente tape bien o de repente nos salve algunas, esperemos que tampoco llevemos las cosas tan al extremo y terminemos diciendo que deberíamos poner a Campos si alguna cosa no resulta con Guillermo Vizcarra. Creería que desde ese sentido debemos también tomar cierta mesura sobre las participaciones de los arqueros porque, cabe decirlo, no hemos estado, digamos, muy finos en el tema de arqueros en Alianza Lima, ¿no? Y eso es algo que ha costado y ha costado bastante. Pero bueno, va a ser titular, eso es lo que se tiene por entendido. Este es el 4-4-2 que ha parado el profesor Gorosito. Por delante se tendría a Velázquez y a Garcés. ¿Qué decir de Velázquez? Juvenil. Ha tenido, creo, participaciones en las que ha sido bastante sobrio, no diría que seguro, pero sobrio, cumplidor, ¿no? Dentro de la labor de defensa central. Una de las cosas que muchos seguro en el análisis van a tener en cuenta es su participación en el torneo de reservas, donde Alianza Lima pudo llegar a la final, pero finalmente esto no se llegó a lograr y la participación de Velázquez no estuvo, digamos, del todo, digamos, tanto sólida, ¿no? Y esperemos que ahora que está en el primer equipo pueda demostrar, porque estos son los momentos en los que se necesita y voy a dar una apreciación antes de seguir avanzando, porque ya me acabo de acordar de esto. Y es que algunas personas han hablado desde dos posturas distintas. Una postura es la postura de ¿para qué vamos a alternar todo el equipo? Debemos asegurar la fecha de nuestra liga. Entendería yo que sí, ese es un pensamiento correcto, es una buena forma de verlo, el que debiéramos asegurar con nuestros titulares, pero también está la otra parte, la otra postura, la de guardar a jugadores, porque una de las cosas que se ha logrado, yo creería que si de repente contra Boca Juniors se hubiera logrado un empate o incluso hubiéramos perdido por 1-0, difícilmente como que te atreverías a dejar de lado la liga. En este caso no es que se deje de lado, pero se le está dando oportunidad a jugadores y creo yo también tomando cierto recaudo para que no nos veamos vulnerables. Creo que desde ese sentido debe haberse aprendido lo que ha sido el partido contra el Alianza Atlético. No esperemos que de repente sea un once arrollador ante Alianza Atlético, pero sí esperemos que
se pueda sacar adelante un partido dándole oportunidad a los suplentes, a los juveniles, a los que no han venido, digamos, teniendo mucha continuidad o a los que han tenido un poco más de descanso. Y lo digo esto por algo porque ahora mismo lo vamos a desarrollar. Solo eso que decir sobre las dos posturas que se han estado tomando. Entonces, hablando de Velázquez, esa es mi percepción sobre Velázquez. Creería yo que esperemos que este sea un partido en el que nos pueda mostrar sobriedad, seguridad y por lo menos sea un jugador que pueda ser cumplidor y más adelante pueda seguir teniendo oportunidades para que de esa manera también pueda ser una alternativa para Carlos Zambrano, para Renzo Garcés, etcétera, ¿no? Ahora, hablar de Renzo Garcés. Cualquiera de ustedes va a decir seguramente Renzo Garcés es titular, ¿por qué no descansa? Bueno, probablemente un jugador que hubiera estado en esa posición hubiera sido Delgado. Delgado juvenil también, sin embargo creo que arriesgar la saga central con dos juveniles ya es, digamos, meterse en temas mucho más complicados. Y si bien tenemos a Ángelo Campos, que normalmente es titular, bueno, normalmente en las temporadas pasadas fue titular, fue determinante, fue un buen arquero dentro del, digamos, no prime, pero dentro de las buenas actuaciones que ha tenido, creería yo que necesitas a alguien más en la saga que pueda darle jerarquía a la saga. Y en ese sentido creo que la presencia de Renzo Garcés resulta importante, más aún porque la actualidad que hemos podido ver de los últimos partidos que ha tenido Renzo Garcés, exceptuando de repente por ahí algunos errores que tuvo durante la pretemporada, etcétera, creería yo que la participación de Renzo Garcés le da bastante solidez a esa defensa central. Sin embargo, hay que decir que las razones creo que van incluso más allá, porque recuerden que Renzo Garcés no fue utilizado para el partido ante el Alianza Atlético, es decir, la seguidilla de partidos de Renzo Garcés no es necesariamente la misma seguidilla de partidos de Carlos Zambrano, y es ahí donde yo entiendo que Renzo Garcés se le dé un espacio en el titularato para que en este caso pueda ser el jugador de jerarquía, debido a que él sí ha podido descansar y no ha tenido tanto esa seguidilla de partidos. Creería yo que esa es la explicación. Por izquierda iría Richie Lagos, quien ha estado normalmente siendo alternativa de Miguel Trauco. Creería yo que Richie Lagos, si quiere afianzarse en el puesto, va a tener que cumplir bastante bien en defensa, en los retrocesos, pero más aún, y por lo menos esto, en el tema de los centros. Porque una de las cosas que muchas veces se ve en Richie Lagos es que tiene de 5 centros, tiene 3 regulares, uno bueno y uno pésimo. O sea, digamos que el porcentaje que tiene Richie Lagos en el tema de centros es bastante bajo. Que sin embargo se atreve, que sin embargo cumple, que sin embargo intenta asociar, que sin embargo intenta hacer el desgaste, sí. Y es por eso una de las cosas que creo que a veces muchos vemos, no mejor a Richie Lagos, pero que en el sentido defensivo te puede ayudar mucho más de lo que te ayuda Miguel Trauco, que sin embargo tiene cierta experiencia y cierta maña para salvarte, digamos, en situaciones complicadas, ¿no? Creo que es la diferencia. Por el lado derecho, con Gómez, juvenil, que no le fue muy bien en el partido ante el Atlético, pero creería yo que le puede ir mejor en este encuentro. También, digamos, comprendiendo la situación y no entrando tan frío en un partido en el que probablemente no esperaba estar, porque si no hubiera sido por la lesión de Enrique, no hubiera ingresado o hubiera ingresado mucho más tarde. En el medio campo, Jesús Castillo y Archimbó. Dos jugadores que van a tener mucho recorrido y creo que es ahí donde se entiende mejor lo que está haciendo el profesor Gorosito en ese sentido, porque pone a dos jugadores con mucho, pero mucho desgaste. Muy poco juego, sí, pero mucho, mucho desgaste, y es ahí donde va a tratar de hacer sólida la parte de atrás y que, en este caso, Cantero por derecha, Darrigo por izquierda, dos jugadores que en el uno contra uno tienen muchos recursos, seguramente va a intentar hacer mucho daño, y teniendo dos cazadores de presa como Guerrero y Zúcar. Zúcar mucho más, digamos, potente para la presión, mucho más empujador, y Guerrero un jugador que aguanta más, que permite que de alguna forma se pueda asociar con Darrigo, Cantero, Zúcar, incluso Archimbó, que seguramente se va a sumar, y no nos sorprenda, y le digo así, no nos sorprenda que Archimbó termine metiendo un gol en este partido, porque seguramente se va a atrever mucho más a ir hacia el frente, ¿no? Y no nos sorprenda también que sea Zúcar
quien tome mucho el retroceso, que seguramente es una de las cosas que va a terminar pasando. Esa fue la parte en la que ya hemos hablado acerca de cómo podría funcionar el equipo. Creería yo que una de las cosas que va a terminar pasando seguramente va a ser de esta manera, y no olvidemos que Cantero es un jugador que inicialmente venía hacia esta zona para poder ser más como un enganche. Y bueno, perdón, aquí he puesto la bandera, pero debería ser Jesús Castillo. Entonces, creería yo que muy probablemente va a pasar algo como esto en algunos momentos del partido, en el que veamos Archimboe a Darrigo y más bien Cantero siendo más un enlace, porque una de las cosas que, como ya les vengo diciendo, Alianza Lima con este equipo tiene mucho menos juego. Es decir, va a ser mucho más directo, y definitivamente va a ser mucho más directo, seguramente intentando las transiciones, las transiciones mucho más rápidas, intentando llevar, por ejemplo, desde el lado de Garcés, desde el lado de Lagos, algunos centros para que por ahí Guerrero, Zúcar luchen, y Cantero y Darrigo puedan aprovechar ese tipo de situaciones y llevarnos a poder tener mucho más volumen ofensivo y generar los goles. Creo que por ese lado se explica la forma en la que ha intentado idear el profesor Gorosito este 11. Así que déjame saber tu opinión en los comentarios respecto a este 11. Sería el 11 que saldría el día de mañana. Sería un 4-4-2. Esperemos que esta rotación no afecte al equipo. Creería yo que ya hemos aprendido de lo que ha sido el partido con Alianza Atlético, así que seguramente se van a tomar muchos más recaudos para este partido. Me despido, no sin antes decir, como siempre, arriba Alianza.